Cristianos inconstantes. Dentro de la Iglesia de Cristo encontramos hermanos inconstantes que llevan una doble vida que desagrada a Dios, por lo que tienen que ser consolidados y afirmados en la fe verdadera para que no se pierdan. Santiago anima a los cristianos a que busquen la perfección. Dijo: procuren la perfección, la madurez plena, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídala a Dios, y Él se las dará. Pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Pero tienen que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar, que el viento lleva de un lado a otro. Quien así es, no crea que va a recibir nada del Señor, porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. Santiago capítulo 1 del 4 al 8. Porque el que no es constante en su conducta, en un momento actúa como cristiano y en otro momento como pagano. Sigue diciendo Santiago: ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Pues de los malos deseos que siempre están luchando en su interior. Ustedes quieren algo y no lo consiguen. Matan, sienten envidia de alguna cosa y como no la pueden conseguir, luchan y se hacen la guerra. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. Oh gente infiel por llevar esta doble vida. ¿No saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del mundo para vivir en los placeres que ofrece este mundo, se vuelve enemigo de Dios. Por lo que dice la Escritura, la Biblia: Dios ama celosamente el Espíritu que ha puesto dentro de nosotros. Santiago capítulo 4 del versículo 1 al 5. Porque Dios ha dado a los cristianos el Espíritu Santo al creer en Jesucristo. Por lo que la infidelidad cometida por los cristianos inconstantes es considerada por Dios como adulterio, fornicación o prostitución que provoca su enojo. Sigue diciendo Santiago: sométanse pues a Dios, tomando la firmeza de servirlo solo a Dios. Resistan al diablo y éste huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores. Purifiquen sus corazones, ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a la vez. Aflíjanse, lloren y lamentense. Que su risa se cambie en lágrimas y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor al reconocer este gravísimo error de llevar una doble vida, y Él los enaltecerá. Santiago capítulo 4 del 7 al 10. Con la lengua
lo mismo bendecimos a nuestro Señor y Padre, que maldecimos a los hombres creados por Dios a su propia imagen. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. De un mismo manantial no puede brotar a la vez agua dulce y agua amarga. Así como una higuera no puede dar aceitunas y una vid no puede dar higos, tampoco, hermanos míos, puede dar agua dulce un manantial de agua salada. Santiago capítulo 3 del 9 al 12. La inconsistencia de algunos cristianos se debe a que no quieren practicar la justicia de Cristo y solo se conforman con tan solo llevar ese nombre de cristianos como religión. Por eso Santiago dice: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Supongamos que a un hermano o a una hermana le falta la ropa y la comida necesaria para el día. Si uno de ustedes le dice que les vaya bien, abríguense y coman todo lo que quieran, pero no le dan lo que su cuerpo necesita, ¿de qué le sirve? Así pasa con la fe. Por sí sola, es decir, si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta. Uno podrá decir: tú tienes fe y yo tengo hechos. Muéstrame tu fe sin hechos. Yo, en cambio, te mostraré mi fe con mis hechos. Tú crees que hay un solo Dios, y en esto haces bien. Pero también los demonios lo creen y tiemblan de miedo. No seas tonto y reconoce que si la fe que uno tiene no va acompañada de hechos, es una fe inútil. Santiago capítulo 2 del 14 al 20. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe está muerta si no va acompañada de hechos. Santiago capítulo 2, versículo 26. Pablo también dijo a los cristianos que participaban de la idolatría y a la vez de la fe en Jesucristo: mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Les hablo como a personas entendidas. Juzguen ustedes mismos lo que les digo. Cuando bebemos de la copa bendita por la cual bendecimos a Dios, participamos en común de la sangre de Cristo, es decir, de su Espíritu. Cuando comemos del pan que partimos, participamos en común del cuerpo de Cristo. Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan y por eso somos un solo cuerpo. Fíjense en el pueblo de Israel que cometieron idolatría. Los que comen de los animales ofrecidos en sacrificio a un ídolo participan en común del servicio en el altar. Con esto no quiero decir que el ídolo tenga valor alguno, ni que la carne ofrecida al ídolo sea algo más que otra carne cualquiera. Lo que digo es que cuando los paganos ofrecen algo en sacrificio, se lo ofrecen a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes tengan nada en común con los demonios. No pueden beber de la copa del Señor y a la vez de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y a la vez de la mesa de los demonios.
¿O acaso queremos poner celoso al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Primera de Corintios capítulo 10 del 14 al 22. La falta de fe en el cristiano provoca su inconsistencia y su inmadurez. Dice la Biblia, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, lo que Dios ha prometido. Es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Por la fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Hebreos capítulo 11 del 1 al 3. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Hebreos capítulo 11 versículo 6. Dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, mediten en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Por eso, no se cansen ni se desanimen, pues ustedes aún no han tenido que llegar hasta la muerte en su lucha contra el pecado. Y han olvidado ya lo que Dios les aconseja como a hijos suyos. Dice en la Escritura, la Biblia, no desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a aquel a quien recibe como hijo. Ustedes están sufriendo para su corrección. Dios los trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no corrija? Pero si Dios no los corrige a ustedes como corrige a todos sus hijos, entonces ustedes no son hijos legítimos. Además, cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y los respetábamos. ¿Por qué no hemos de someternos con mayor razón a nuestro Padre Celestial para obtener la vida eterna? Nuestros padres aquí en la tierra nos corregían durante esta corta vida, según lo que les parecía más conveniente. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho, para hacernos santos como Él. Ciertamente, ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, sino que duele. Pero si uno aprende la lección, el resultado es una vida de paz y rectitud. Así pues, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas, y busquen el camino derecho, para que sane el pie que está cojo y no se tuerza más. Procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin santidad nadie podrá ver al Señor. Procuren que a nadie le falte la gracia de Dios, que es el Espíritu Santo,
a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. Que ninguno de ustedes se entregue a la prostitución, que es la doble vida que desagrada a Dios. Ni desprecie lo sagrado, pues esto hizo Esaú, que por una sola comida vendió sus derechos de hijo mayor, con la que tenía derecho a la bendición de Dios. Y ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Y aunque lloró mucho, ya no hubo remedio para lo sucedido. Hebreos capítulo 12, del 1 al 17. Un pie en la iglesia de Cristo y el otro en el mundo de pecado y de maldad nos hace andar como cojos espirituales, con una falsa apariencia religiosa que puede engañar a muchos, pero no a Dios. Dice Jesús a los que llevan esa doble vida: yo sé todo lo que haces. Sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no te hace falta nada. Y no te das cuenta de que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego, para que seas realmente rico, y que de mí compres ropa blanca para vestirte y cubrir tu vergonzosa desnudez, y una medicina para que te la pongas en los ojos y veas. Yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y vuélvete a Dios. Mira, yo estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. A los que salgan vencedores les daré un lugar conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis capítulo 3, del 15 al 22. Aceptar la corrección de Dios nos transforma en verdaderos hijos de Dios. Rechazar la corrección de Dios nos reserva para el terrible castigo de Dios. A quien se aferra a su doble vida y que solo tiene una falsa apariencia religiosa, Dios le dice: ¿qué derecho tienes de citar mis leyes o de mencionar mi alianza, si no te agrada que yo te corrija, ni das importancia a mis palabras? Al ladrón lo recibes con los brazos abiertos. Te juntas con gente adúltera. Para el mal y para inventar mentiras se te suelta la lengua y los labios. Calumnias a tu hermano. Contra tu propio hermano lanzas ofensas. Todo esto has hecho y me he callado. ¿Pensaste que yo era igual que tú? Pero voy a acusarte cara a cara. Voy a ajustarte las cuentas. Entiendan bien esto ustedes que se olvidan de Dios. No sea que empiece yo a despedazarlos y no haya quien los libre. El que me ofrece su gratitud me honra. Yo salvo al que permanece en mi camino. Salmo 50, del 16 al 23. A Dios jamás podremos engañar.
O te corriges o te corriges, dejando esa doble vida que desagrada a Dios.